Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con el director del canal de divulgación histórica Pax Hispánica, quien es historiador y hablaremos justamente sobre la Pax Hispánica, que es mejor que hablarlo con Pax Hispánica este tema, ¿no? Y le recordamos a nuestros visores que la Pax Hispánica es una expresión histórica traducible del latín como paz española propuesta por el hispanista John Eliot y hace referencia al reinado de Felipe III. Otros autores también incluyen el reinado de Fernando VI en el siglo XVIII y también se puede aplicar para el periodo de los 300 años de gobernanza española en el continente americano. Así que bueno, sin más, bienvenido por primera vez a Venezuela Provincial, Pax. Hola Emilio, saludos. Un placer estar aquí y agradecerte que me hayas invitado para tener una charla lo más amena y lo más entretenida posible. Así es, bueno, hay que decirlo que sigo tu canal desde hace bastante tiempo. Te llegué a ver en persona una vez cuando vino Rafael Aita aquí a Madrid y yo estaba en Tú además la... diste una conferencia, creo, ese día, ¿no? Ese día sí, di una conferencia y me acuerdo que en esa época no se te conocía tu cara y dijiste, yo soy el director de Pagax Hispanic. Y ya, mira, el chico. Así que bueno, por fin podemos saludarnos y hablar un poquito. Pero bueno, entrando en materia, hay que decir que la Pax Hispánica es un paráfrasis del concepto clásico de la Pax Romana, ¿no? Que se ha extendido también a otros periodos de hegemonía de una potencia. Tenemos el caso de la Pax Británica y Pax Americana como otros ejemplos. Háblanos un poco del origen de este concepto con la Pax Romana y su similitud con la española y su aplicación. Bueno, a ver, la Pax Hispánica a mí me parecía especialmente interesante, por eso utilicé este término para designar al canal cuando lo empecé. Y es que, a ver, Pax Hispánica sería la expresión, como tú bien has dicho, es una expresión historiográfica, es decir, en su momento la gente que la vivió no denominaba el periodo que estaba viviendo de esta manera, del mismo modo que tampoco los contemporáneos del Imperio Bizantino se presentaban a sí mismos como bizantinos, ellos lo más probable es que se definiesen como romanos. Y como digo, pues es una expresión, el Imperio Bizantino y la Pax Hispánica son conceptos que se acuñan posteriormente y sirven pues para designar a un determinado periodo histórico que cumple una serie de características. ¿Qué son esas características de la Pax Hispánica? Este es un concepto, creo que el que lo propone es John Eliot, hace ya, pues no sé, 50 o 60 años. Y bueno, pues entraría dentro del siglo de oro un momento en el que se da no sé cómo, un auge político y militar del Imperio Español, ¿no? Entonces, se da un momento en el que se firman una serie de acuerdos de paz en los que España sale beneficiada, o España o la monarquía hispánica, si lo preferís así, y el caso es bueno, se da un periodo de relativa paz. Digo relativa porque ya sabemos que en esta época, aunque se intentan avanzar con la diplomacia, lo normal es que las cosas al final las decidan las batallas y la guerra. O sea, que cuando había algún conflicto, casi siempre se solucionaba por la guerra. La paz es algo que no suele ser muy duradero. Entonces, bueno, se propone este concepto, la Pax Hispánica, lo propone John Eliot, como digo, para un periodo en el que hay una relativa paz, que como digo no es exactamente una relativa paz, pero sí un auge político y militar de la monarquía hispánica. Y bueno, es un concepto que ya se usa, la Pax, para decir algo así como es el momento en el que has llegado a la cima y se da un periodo de paz en el que nadie te hace frente, bien porque no pueden, bien porque tienes una serie de acuerdos que así lo impiden, pero son beneficiosos para ti, o bien porque has hallado el momento en el que, bien por alianzas, bien por victorias, pues se genera este tipo de paz. Por eso se suele decir que es el auge político y militar de una entidad generalmente imperial o imperialista. En el caso de Roma también se da, tenemos la Pax Romana, que diría que es el primer momento en el que para el momento más antiguo en el que se aplica ese concepto. Tenemos también la Pax Británica, la Pax Americana, incluso algunos han llegado a hablar de la Pax de la URSS. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, que sepáis que existen esos conceptos.
Quizá la Pax británica es más propia del siglo XIX, no estoy ahora del todo seguro, y la Pax americana pues sería ese periodo que se da en el siglo XX, creo recordar. No son periodos especialmente extensos, porque digamos que es una paz que se suele usar también para que los rivales se vayan preparando para destronarte, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que es un periodo de paz, pero no suelen ser muy extensos. ¿Por qué utilizo yo Pax Hispánica? Porque me parece más interesante. Mi canal realmente, aunque hablo del Imperio Español, no está focalizado en todo el Imperio Español. Suelo hablar más de la presencia española en América. Recordemos que el Imperio Español ha estado en Atenas, ha estado en Flandes, ha estado en el norte de Italia y en el sur de Italia también. Pero yo suelo centrarme en América. ¿Por qué me centro en América? Porque allí es donde tenemos el tema de la hispanidad. Allí es donde creo que España se proyecta realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se da una Pax hispánica que dura 10, 15, 20, 30 años a nivel mundial, sí me parece que en el caso de América tenemos una Pax hispánica mucho más duradera. ¿Esto quiere decir que allí no hubo guerras? No, también hubo. Tenemos, por ejemplo, la Araucana y demás. Pero si lo piensas, ese tipo de guerras, en comparación con las europeas, son bastante más livianas. Salvo excepciones, son bastante más livianas. Son guerras donde participa menos gente, son guerras donde, bueno, aunque puedan ser más duraderas en el tiempo, se saldan de una manera distinta. Entonces, sí considero que esa Pax hispánica que como hemos visto, no es, como ya he explicado, no es un periodo de absoluta paz, ni mucho menos, pero sí es un periodo de hegemonía española o de hegemonía hispánica, si lo preferís. Sí perdura más tiempo en América, o esa sensación tenemos. Con lo cual, bueno, consultando fuentes, vemos que esa Pax hispánica dura pues más de un siglo y más de 2 siglos en América, evidentemente, como digo, con sus excepciones. Estamos hablando de que América es un continente entero, España llega a dominar casi un continente entero, con lo cual siempre va a haber excepciones, es decir, no es igual lo que está pasando en Argentina que lo que está pasando en Perú, que lo que está pasando en Nueva España, que lo que está pasando incluso en algunos puntos de Alaska que llegan a estar bajo control español. Pero bueno, generalizando, sí me parece que se da una paz, un periodo de estabilidad, vamos a dejarlo ahí, más que una paz, un periodo de estabilidad que permite ese desarrollo de las artes, las ciencias, la medicina y demás en América. No es casual que haya tanto debate sobre si aquello fue una colonia o no, que es precisamente una de las cosas que defiendo en mi canal, que no hubo un colonialismo allí hasta que se extiende la idea de colonialismo que podríamos entender en el siglo XIX y ya serían puntos muy focalizados, como es el de Cuba. No, no así en África sí creo que se da un colonialismo propio del siglo XIX porque la presencia española en África, sobre todo, aunque había algunos casos anteriores, se da sobre todo en el siglo XIX y XX, que ahí la idea de colonia ya estaba más extendida. Y entonces en América creo que no funciona así, creo que va de otra manera, por lo general, ya digo. Entonces sí me parece dentro de ese virreinato, que es parte de tu territorio, de esos virreinatos que son parte de tu territorio, sí se da un periodo de estabilidad. Por supuesto, había revueltas como las había también en la península, es decir, no pretendo tampoco desmentir eso, ¿no? Y el caso es que ese periodo de paz y de estabilidad es lo que hace que se pueda dar eh, un desarrollo político, un desarrollo cultural, un desarrollo científico y, lo que me parece más interesante aún, un desarrollo industrial, algo que no suele ocurrir en una colonia. Y además es un tema que has tratado tú, Emilio, en tu canal alguna vez, ¿no? Los principales focos de industria que hemos visto en América, ¿no? Es verdad que teníamos la industria naval, teníamos la industria textil, que son un poco como los dos principales, pero recuerdo en un vídeo que tú sacaste muchos más, ¿no? Y me pareció tremendamente interesante, por supuesto. Recomiendo además a la gente que nos esté viendo que entre al canal bueno, ya estará, claro, si nos está viendo, estará en el canal de Emilio, de Venezuela Provincial, pero recomiendo que busque ese canal, concretamente el de la industria en América, y vea los distintos ejemplos que hay, porque creo que pones hasta 10 ejemplos y me pareció tremendamente interesante. Y es por eso por lo que hablo de una Pax hispánica, que es la que realmente permite ese desarrollo que se da en América, un desarrollo sin precedentes que tampoco se estaba dando a estos niveles en Europa, y por supuesto a las colonias que tienen otros países, otras potencias europeas alrededor del mundo, no consiguen, o al menos no de esta manera, ese desarrollo del que hablo.
Es interesante porque, como bien señalas, depende del autor, digamos, la definición de Pax Hispánica puede entrar en una etapa, puede entrar en una demarcación geográfica, digámoslo, contemporánea en aquel momento, pero John Eliot, que es el que acuña, pues, este nombre de la Pax Hispánica, él se refiere específicamente al reinado de Felipe III, ¿no? Sí, Que está es cierto. caracterizada por su política exterior y pacifista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que se limitó sobre todo al periodo entre 1598 y 1621. Y es Exacto. importante porque corresponde, pues, también al validazgo del duque de Lerma, ¿no? Háblanos un poco de este periodo de Felipe III, de lo que acuña John Eliot como la Pax Hispánica, y después vamos, si quieres, con el de Fernando VI y hablaremos un poco después también del de la paz en América. Bueno, en el periodo de Felipe III estamos hablando ya del siglo XVII. Recordemos que normalmente tendemos a hablar de los Austrias y dividirlo en dos. Suelen hablar de los Austrias mayores. Yo no soy partidario de esta división ni de estos titulillos de los Austrias menores y los Austrias mayores. Se suele denominar Austrias mayores a Carlos I de España, quinto de Alemania, el emperador, y a Felipe II. Y por otro lado, ya se tiende a hablar de los Austrias menores a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, creo recordar. Bien, yo no soy partidario de esto. El motivo por el que se hable de los Austrias menores, que el primero de ellos sería Felipe III, por lo que estamos hablando de esto, es porque hay un importante uso de válidos. Válidos. El válido, bueno, para que la gente lo tenga un poco claro, sería algo así como la mano derecha del rey. A los que les guste Juego de Tronos sería algo así como la mano del rey, que lo llaman así directamente, y sería algo así como el valido, ¿no? Es verdad que el imperio había crecido mucho, es verdad que se da un periodo de demasiada burocracia. El Imperio Español tenía bastante burocracia, creo que a nivel de mofa, algunos enemigos suyos lo llamaban el Imperio del Papel, porque intentaban documentar todo, intentaban que las cosas estuviesen por escrito, lo cual para los historiadores es un éxito porque eso nos permite estudiar mejor y permite que nos lleguen a día de hoy más archivos. Pero sí que es verdad claro, tanta burocracia hacían que no fuese fácil para un monarca dirigir todo. Entonces, es verdad que empiezan apoyándose en una serie de figuras que son los válidos. Lo que pasa es que luego se van a acabar haciendo con casi todas las decisiones y el rey se va a dedicar un poco a vivir la vida. Por eso también ha sido criticado, en algunas ocasiones esta figura del válido, ¿no? Porque parece que es como que el rey, que parece que lo único que tiene que hacer es gobernar, tiene que buscarse un ayudante que al final no es un ayudante, es realmente quien gobierna, ¿no? En el caso del conde duque de Olivares, posteriormente veremos que es realmente que acumula la mayor parte del poder. Y eso, claro, evidentemente la figura del válido tampoco está libre de corrupción. En muchos casos los válidos acaban siendo ajusticiados por cometer corrupción, claro, porque realmente ellos tienen que ganarse el poder, no es como el rey que ya tiene el poder, el rey no necesita, digamos, ser corrupto para acumular más riqueza, porque el rey ya lo que hace es buscar su riqueza o bien mediante la conquista o las alianzas matrimoniales, lo cual no es, puede parecernos mejor o peor con la visión actual, pero es algo que entraba dentro de la legalidad y de la normalidad, que es más importante, no era inmoral estas cosas. Lo que sí podía ser más inmoral era que acabase gobernando un noble y ese noble, debido a que quiere alcanzar más poder, pues acabase cometiendo corruptelas, ¿no? De alguna manera. Por eso la figura del valido ha sido muy criticada y por eso también los austrias que han usado validos también han sido criticados y se les ha acabado denominando los austrias menores, que bueno, que yo no soy muy partidario, pero es verdad que como es un término tan estandarizado, pues bueno, lo podemos usar y sabemos a qué Austria nos referimos. Es un término además bastante acotado. El reinado de Felipe II, bueno, pues evidentemente tiene que enfrentarse a una serie de problemas, las nuevas potencias europeas que están creciendo, las nuevas, bueno, emergen, van formando una serie de alianzas y lo más importante es que, claro, a él le toca lidiar mucho, que ya lo había pasado su antecesor, ¿no? Pero le toca lidiar mucho con estas guerras de religión que van surgiendo, algunas ya habían surgido, otras surgen nuevas, intentando quitarle el máximo poder que tenía. Entonces, bueno, pues él tiene una serie no sé cómo llamarlo, de política exterior, vamos a decirlo,
que se traduce mucho en contiendas. Pero es reseñable que, por lo menos, como tú has dicho, desde el 1598 creo que empieza a denominarse esta Pax Hispánica, este periodo pacifista, hasta el 1621, bueno, pues se busca un periodo de paz que contrasta mucho con todas las guerras que van a venir después. Entonces, bueno, sí es reseñable, sí me parece una cosa positiva de cara a que se pueda desarrollar el país. Y lo tiene, pues eso, claro, eso lo meteríamos dentro de la política exterior. De la política interior, es verdad que nos llama mucho la atención la expulsión de los moriscos, que quizás sea un poco de los eventos más llamativos, ¿no? Es verdad bueno, que se habían dado alguna, no sé, no sé cómo decirlo, no era fácil aculturizar a esos moriscos y creo que en el año 1609, 1610, pues se acaban produciendo todos estos problemas que hemos comentado. Bueno, hemos comentado, no vamos tampoco a entrar mucho en problemas, pero entendamos que la unidad religiosa dentro de un reino era muy importante, era más importante de lo que ahora. La religión era algo tremendamente importante para nuestros antepasados. Yo sé que nosotros ahora, pues, hay mucha gente que, tanto el que es creyente como el que es ateo, pues no le da la misma importancia que sí la tenían antiguamente, porque te suponía muchísimas cosas. No se me ocurre, no se me ocurre mejor ejemplo que el de cuando un rey, por ejemplo, quería hacer una guerra que fuese impopular, era habitual que usase conceptos, excusas como la religión. Alguno dirá, bueno, pero es que había problemas religiosos realmente. Problemas religiosos los había en muchos sitios y no se declaraban guerra. Y cuando interesaba declarar una guerra, para que la población la viese con mejores ojos, era habitual que se pusiesen excusas como la religión. Esto lo explico con un ejemplo moderno. Lo digo para que la gente no piense, es que la religión es la responsable de las guerras. No necesariamente, no necesariamente. Hay un motivo real para que se produzca una guerra que normalmente está relacionado con el poder y la posesión, y para justificar eso y que el pueblo lo vea con buenos ojos se ponen excusas religiosas. Pongo un ejemplo moderno. Hemos visto, por ejemplo, cómo guerras modernas que, por ejemplo, pues libra Estados Unidos, se dan con la excusa de llevar la democracia a algunos sitios. Claro, igual dentro de 100, 200, 300 años haya gente que diga, bueno, es que la democracia es la culpable de que se produzcan guerras, porque si te fijas, Estados Unidos se metía allí, tal. No, no es exactamente la democracia es la excusa porque la democracia es algo que solemos aceptar todos. Entonces, como solemos aceptar la democracia, hay guerras que se justifican diciendo que hay que llevar la democracia. Esto es interesante porque luego vemos que hay otros motivos detrás, bien sea el petróleo, bien sea un lugar estratégico que te interesa para hacer frente a otro rival, a otra potencia, China, Rusia, etcétera. Entonces necesitan entrar ahí. ¿Qué pasa? Que tú no te puedes presentar ante el pueblo diciendo, mira, esto lo hacemos por esto. Entonces necesitas una excusa. Con el caso de la guerra, pues ocurre un poco lo mismo. Entonces, pues hoy pasa con la democracia. Antiguamente era con la religión. La religión, la gente la tenía muy interiorizada, la religión era una cosa muy del pueblo, y entonces muchas veces cuando un rey declaraba una guerra o algo así, necesitaba esa excusa, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando un poco de todo, que al final me voy por las ramas, pues eso es un poco la idea que quería transmitir. Sí, bueno, otro periodo que se identifica bastante con la Pax Hispánica es, como hemos dicho anteriormente, el reinado de Fernando VI, ya en el siglo XVIII. Y recordemos que cuando llegó al trono, España se encontraba inmersa en la guerra de sucesión austríaca, que terminó al poco tiempo con la paz de Aquisgrán en 1748, sin ningún beneficio, eso sí, para España. Y comenzó su reinado eliminando la influencia de la reina viuda Isabel de Farnesio y de su grupo de cortesanos italianos. Y establecida la paz, el rey Fernando VI impulsó una política de neutralidad y paz en el exterior para posibilitar un conjunto de reformas internas, sobre todo, hay que decirlo, España y el conjunto de la monarquía hispánica en aquel momento se desarrolló mucho al nivel económico, ¿no? Se convirtió en una potencia económica de primer orden. ¿Qué nos puedes hablar de esta etapa de la Pax Hispánica de Fernando VI? Bueno, yo la verdad que siempre me he centrado en el estudio de los Austrias, me interesa más. No soy partidario tampoco de las críticas que se lanzan sobre los Borbones. A ver, ¿por qué hay tantas críticas a los Borbones? Los Borbones llegan a España en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. Se da esta guerra en la que has comentado, en la que hay un problema de sucesión dinástica y bueno,
hablamos un poco. Carlos II, para el que no lo sepa, es el último de los Austrias, de estos Austrias menores que hemos comentado. Carlos II es un rey que tiene bastantes problemas de salud, probablemente no, vamos, prácticamente seguro, por las alianzas, las alianzas matrimoniales que se hacían entre familiares, y eso provoca siempre alguna serie de problemas en la descendencia. Probablemente, pues como digo, Carlos II tiene esos problemas, no es capaz de dejar un heredero al trono. Creo recordar que sí, que no estoy seguro de esto, pero creo recordar que sí que llega a tener algunos hijos, pero mueren pronto y demás. Él además tiene un aspecto muy enfermizo, por lo que nos describen de él, aún siendo joven ya parecía un anciano y demás. Entonces, cuando él muere sin descendencia, entra una guerra en España, una guerra de sucesión, ¿no? Para ver quién sucede al trono. Y uno de los pretendientes es un Borbón. Los Borbones entonces entran en liza con la rama Austria de un familiar de Carlos II que había muerto, pero que no era su hijo, y traen, bueno, después de ganar esa guerra, creo que es en 1714 cuando acaba, ya te digo que yo en el tema de los Borbones no estoy especialmente profundizado, pero sí que es verdad que a partir de ahí entra el absolutismo en España. El absolutismo, además, la monarquía absoluta no existía no existía con los Austrias, empieza con los Borbones. Entonces, esta monarquía absoluta, que luego además tendrá su máximo exponente ya en el siglo XIX, por el tema después de la Revolución Francesa y demás, es cuando realmente se implanta este modelo, pero ya los Austrias eran bastante centralistas en ese sentido, entendían la monarquía como un cúmulo de poderes distinto al cúmulo de poderes que podían entender los Austrias, que era una monarquía, digamos, más fragmentada, más polisidional, donde esos virreinatos gozaban de mayor autoridad, ¿no? Pero bueno, independientemente, una vez que entra ese absolutismo a España, debido a ese centralismo, en muchas ocasiones sí que es verdad que se consigue una estabilidad que algunos autores han denominado también como una pax hispánica posterior. ¿Qué pasa? Que a partir de la entrada de los Borbones, mucha gente ha pensado que empieza la decadencia. Yo no estoy de acuerdo en esto, y esto lo voy a explicar en relación a tu pregunta. Mira, cuando Napoleón entra en España, estamos hablando ya del siglo XIX, principios del siglo XIX, los primeros años, para ser más exactos, del siglo XIX. En ese momento, el rey, que es bueno, Carlos IV, que es un Borbón, el reino más extenso que hay sobre la faz de la tierra, que alguien me corrija si me estoy equivocando, pero es España. Es decir, no hay exactamente una decadencia, si lo entendemos, una decadencia imperial con los Borbones. Al contrario, el imperio se expande más que nunca, llegando incluso como decía antes, a Alaska, bueno, Filipinas ya estaba, tiene o sea, amplía su territorio en lo que hoy es Estados Unidos, aunque también lo disminuye. O sea, vemos que las fronteras, por otro lado, van variando mucho. Esto es algo habitual también en esa época, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que, bien por ese centralismo, bien por esas políticas, o lo que yo considero que es por esa serie de alianzas que se dan entre dos potencias que en ese momento seguían siendo muy fuertes en Europa, que son Francia y España. Entendemos que en el siglo XVIII Francia y España son bastante aliadas sin dejar de torpedearse de vez en cuando, porque, bueno, esto es así. Se unen contra Inglaterra y no la terminan de dejar explotar. Por eso Inglaterra no explota hasta el siglo XIX, porque el siglo XVIII pertenece a esa alianza de España y Francia. Es verdad que la historiografía creo que le ha dado más peso a Francia en el siglo XVIII, pues se da la Revolución Francesa y bueno, se da una serie de eventos que es verdad que le dan cierto protagonismo a Francia. Y en el siglo XIX sí que es verdad que se da con Napoleón estas luchas entre Inglaterra y Francia, que son las que realmente hacen que España pierda todo. España pierde todo en el siglo XIX. España pierde todo en el siglo XIX porque después de estas guerras, Napoleón consigue, si bien es cierto que España acaba siendo la tumba de Napoleón, digamos, del imperio napoleónico, el principio del fin de Napoleón, lo cierto es que España queda muy castigada de esa guerra. Es lo que llaman la guerra de independencia. Yo no soy muy partidario de llamar la guerra de independencia. Me gustan más las guerras que se dan en la península, las guerras napoleónicas que se dan en la península ibérica. ¿Y qué pasa? Que, claro, la industria española es destrozada, la infraestructura española es arruinada,
Entonces, es una guerra que se entra en liza. Primero España y España, aliada de Francia, intentan atacar a Inglaterra. Posteriormente, con la traición napoleónica, entra Napoleón en España y a partir de ahí la resistencia, digamos, española tiende a aliarse con Inglaterra, con lo cual vemos que en territorio peninsular se libran un montón de batallas que acaban destrozando al país. Es por eso por lo que ya España entra muy mal en el siglo XIX. Si a esto le sumas que el primer tercio del siglo XIX, el primer cuarto incluso, comienzan las independencias y se van dando y se pierde la mayor parte, no todo, porque es verdad que Cuba, Filipinas continúan, pero es verdad que en el caso de la mayor parte de los virreinatos se pierden ahí, se pierden con esas independencias, con Simón Bolívar, San Martín, Turbide. Entonces, claro, España sale tremendamente perjudicada, es decir, le sale todo fatal. Eso al principio del siglo XIX. Luego ten en cuenta que se dan tres guerras civiles, que realmente son las guerras carlistas, que hay autores, me gusta a mí mucho esto, entenderlo desde este punto, lo que está ocurriendo realmente es la entrada de la modernidad en estos países. La modernidad al final es un dolor de cabeza para todos los países. Cuando va entrando, quitando Inglaterra, el resto de países, lo que ocurre es que va entrando esa modernidad y esa modernidad provoca guerras civiles, provoca conflictos, provoca... Entonces, lo vemos en España con las guerras carlistas y como vamos, digamos, ese bando liberal contra un bando más conservador. Y esto, pues sí, en muchos sitios se van imponiendo los liberales, pero se van imponiendo de una forma muy, muy lenta, no es fácil. Y por supuesto, pues claro, ya entrar en el siglo XX, esos bandos siguen en liza. Es decir, aunque va ganando ese estado moderno, la modernidad al final se va imponiendo, pero es verdad que no se impone de una forma sencilla ni de una forma pacífica. Entonces, ya digo, España realmente sale muy beneficiada, o sea, muy perjudicada, perdón, a partir del siglo XIX. Entrar en el siglo XIX ya es un drama y las tres guerras carlistas que hay son otro drama. Por supuesto, políticas ruinosas demás. Y en contrapartida sí que es verdad que vemos algunos momentos en los que la América española ya independizada tiene momentos en auge. La América española es muy grande, no se puede generalizar tampoco, pero tiene momentos en auge y tiene momentos en decadencia. Comentaba el otro día en un vídeo Rafael Aita, Capitán Perú, creo que estoy bastante de acuerdo, es una cosa que no había planteado. Al final son países de tradición monárquica y como ocurre en los países de tradición monárquica, cuando dejan de tener un monarca, tienden al caudillismo que lo vemos en el caso de España, se ve muy bien con Franco, en el caso de Sudamérica o bueno, de Centroamérica también lo vemos. Vemos cómo va apareciendo la figura a lo largo del siglo XIX y XX, van apareciendo distintos caudillos, ¿no? Creo que nombraba a Trujillo, Pinochet, bueno, hay muchos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que quizá esté ahí un poco quizá daría para una conversación larga y tendida sobre cómo el caudillismo hispano es un poco la respuesta que intenta dar un país de tradición monárquica cuando se le quita la monarquía. Sí. Bueno, ya nos quedan 9 minutos y es interesante esto que señalas porque justamente las independencias, el debilitamiento del bando realista se da justamente por esa división entre liberales y conservadores, algo que estabas citando hace poco. Lo mismo pasó en el continente americano, ¿no? Y algunos hablan de que la auténtica Pax Hispánica fueron esos los 300 años de presencia española en América. Se encontraba pues en el interior de sus dominios donde la estabilidad política, una organización administrativa estructurada y una intelectualidad surgida de unas universidades fundadas por España y extendidas por todo el imperio, que definían pues la constitución no solo política, sino también cultural que exportaba su forma de ser a los nuevos territorios americanos o inclusive filipinos, como tú también has citado en varias oportunidades, ¿no? E influida de una forma externa en clave de preponderancia política, a excepción también de alguna revuelta, como puede ser la de Tupac Amaru, o algún ataque externo a manos de piratas o algunas potencias enemigas, fue un periodo con bastante estabilidad, ¿no? Y la Pax Hispánica en América termina con las guerras de independencia o secesión, Sí. y representó, hay que decirlo, casi un siglo de guerras civiles internas y guerras con países vecinos, todo el siglo XIX en América, inclusive el principios del siglo XX, ¿no?
En Colombia, por ejemplo, hubo más de 20 guerras civiles. En Venezuela tenemos la guerra federal y otras guerras caudillescas, ¿no? ¿Crees Ujú. que ha sido un camino de retroceso para Hispanoamérica? Vamos a ver, retroceso es un término un poco tendencioso. No me gusta usar retroceso porque parece como que necesariamente vamos para atrás, pero bueno, sí que me parece que debido a que después de las independencias, tanto en España, esto es importante porque muchas veces cuando hablo de las independencias, España necesariamente también se acaba independizando de su propio imperio. Y esto es lo que hace que se den un montón de guerras civiles. Después de esas guerras civiles, una guerra civil, para que lo entienda la gente, siempre supone un atraso del país. Por eso no sé si decir retroceso, que España también lo sufre, pero desde luego siempre son negativas. Una guerra contra una potencia enemiga puede resultar con una victoria, independientemente de que haya sido una victoria pírrica, si tú consigues ganar, a partir de ahí obtienes los beneficios. Pero en una guerra civil, gane el que gane, gana menos de lo que había inicialmente, porque todo lo que se ha destruido ha sido de lo que tú ahora vas a controlar, aún diciéndoselo al bando ganador. Imagínate el perdedor, ¿no? Imagínate el potencial humano que se ha perdido porque los dos bandos formaban parte de tu población. Toda la infraestructura que se destruye forma parte de la infraestructura que ahora te toca construir, con lo cual vuelves a no tener algo que tenías. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Esas guerras civiles de las que hemos hablado, las tenemos evidentemente, bueno, yo diría que en todos los países hispanos. Me he centrado antes en el caso español, tenemos las guerras napoleónicas, que bueno, eso no es una guerra civil, pero evidentemente tiene un componente de guerra civil porque se está dando en tu propio territorio y se está dando con gente que son afrancesados, es decir, son españoles que se han afrancesado contra españoles que no se afrancesan. Entonces, por eso digo que tiene un componente de guerra civil. Luego tenemos las tres guerras carlistas, y luego ya en el siglo XX, después de todas las revueltas e intentos y golpes de Estado, va a desembocar en la guerra civil española, que es la última que hay. A partir de ahí ya no hay más guerra. Tenemos, evidentemente, grupos terroristas, tenemos tal, pero sí que es verdad que después de la guerra civil ya se da un periodo de estabilidad hasta la actualidad, independientemente de que a alguno le parezca mejor o peor las políticas que se han llevado desde el año 36 hasta la actualidad. O sea, el año 39 que finaliza la guerra. Evidentemente ha habido muchos cambios, ha habido una dictadura, el periodo franquista, ha habido una transición a la democracia, ha habido una democracia, pero las cosas como son, no se ha producido un conflicto armado, con lo cual se ha dado ese periodo de estabilidad. Que es curioso porque España no participa ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, al menos como Estado. Sí que es verdad que manda grupos de voluntarios, vemos por ejemplo la División Azul y demás, pero por lo general España no participa en ninguna de las dos guerras mundiales, con lo cual todo lo que sufre España es interno, es por las guerras civiles que tienen en el siglo XIX y siglo XX. En el caso de Colombia, por ejemplo, las guerras que hay entre federalistas y centralistas creo que se extienden a lo largo de todo el siglo XIX, que alguien me corrija si quiere ser más preciso. También tenemos guerras civiles en Argentina, también creo que se dan en Paraguay, que van a durar casi 70 años, o sea, decir, casi 70 años, incluso te diría que un poquito más de 70 años. Y por otro lado, pues claro, evidentemente los países hispanoamericanos también sufren algunas intervenciones de Estados Unidos, ¿no? Creo que es México, por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Fidalgo, que le supone a México más de la mitad de la pérdida del territorio, ¿no? Por supuesto, guerras civiles en Centroamérica, que hay en El Salvador, en Honduras, Guatemala. Todo esto, evidentemente, hace que se vaya destruyendo la infraestructura, bien la que habían conseguido hasta el momento, o bien la que había construido España, que es decir, que por supuesto, ¿no? Entonces todo eso se pierde. No me atrevo yo a llamarlo retroceso, pero porque creo que es una cosa que le pasa a muchos países, pero especialmente en los países hispanos, después de las independencias, empiezan a ocurrir estos conflictos que no se habían dado. Por eso me gusta decir que la Pax Hispánica es precisamente lo que llega hasta que empiezan a producirse las independencias. Sí es. Bueno, ya nos quedan 3 minutos, Pax. De verdad que ha sido un gustazo. A lo mejor podríamos hacer en el futuro un programa sobre esto del caudillismo, que es un tema bastante interesante, Es ¿no? Y muy bueno, interesante, sí, sí. queda pendiente ese tema y las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público.
Bueno, pues nada, daros las gracias a todos por haber estado escuchando este programa, especialmente a ti, Emilio, por invitarme a tu canal. La verdad que tienes un canal formidable, yo lo sigo desde hace también tiempo. Me gustan mucho los vídeos que subes, las reflexiones que haces y sobre todo las fuentes que consultas que me han servido a mí, aunque al final son fuentes y las puede usar cualquiera, pero yo no las conocía y muchas veces cuando has hecho algún vídeo y has citado algo de autores, me ha parecido muy interesante lo que has dicho y he acabado yo leyéndome algún libro, o sea y eso me ha permitido además luego hacer algún short o algún vídeo más largo. Así que nada, muchas gracias, tanto a ti como a tu audiencia. Bueno, un honor tus palabras, Paz. Para mí, bueno, esa es la idea de este canal, ¿no? A ayudar a dar a conocer nuestra historia hispánica y que sea más conocida de un lado y de otro del charco. Así que bueno, recordarles a nuestro público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar a más personas. Nuestros artículos de investigación histórica, pues los estamos publicando en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook diariamente. Si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros del canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquien, que haciéndose miembros a través de nuestro canal de YouTube es otra forma de apoyarnos en esta labor de divulgación histórica. Así que bueno, Pax, un gustazo y tienes las puertas abiertas del canal para próximamente pues hablar de este tema del caudillismo. Perfecto, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a ti y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, adiós.